Buenas tardes, en el día de hoy nos encontramos de nuevo en Radio Decidendi. El tema de hoy es si debe o no aprobarse el matrimonio por parte de parejas homosexuales. Para eso nos acompaña el señor Sergio Marín, abogado y filósofo de la Universidad Nacional y magistrado de la Corte Constitucional, la señorita Sara Briceño, abogada constitucional de la Universidad de los Andes. También estoy yo, Natalia Giraldo, politóloga de la Universidad de los Andes y comunicadora social de la Universidad Javeriana. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola Natalia. Recordamos el debate que se dio en la sentencia 577 de 2011, la cual se disputa si las parejas homosexuales deben o no mantenerse bajo la institución del matrimonio. Para esto, la Corte, como decisión, declaró exequible las nociones de hombre y mujer en el artículo 42 de la Constitución Política, se declaró inhibida respecto al tema de procrear como fin del matrimonio y exhortó al Congreso a legislar al tema, dándole un plazo hasta el 2003. El Congreso efectivamente no se pronunció al respecto y se vuelve a abrir el debate. Para empezar, miremos la interpretación y lo que dice legalmente la Constitución Política y el Código Civil en materia. El artículo 42 dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Asimismo, el Código Civil en su artículo 113 establece que el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Abogados, ¿qué piensan al respecto? Muchas gracias por la invitación, Natalia. A partir del último artículo que acabas de leer, es justo reconocer que la comunidad LGBTI expresa que se le está excluyendo y no se le están otorgando sus respectivos derechos, específicamente a conformar una familia protegida por el Estado. Hay que tener en cuenta que el artículo expresa claramente que el matrimonio, tengamos en cuenta que es una figura jurídica establecida en la Constituyente bajo unos conceptos contemporáneos, es un contrato solemne entre un hombre y una mujer con el fin de procrear. Esto quiere decir que solo la relación heterosexual puede cumplir este objetivo. Por otro lado, el Código Civil colombiano, en su definición de matrimonio, no se encuentra vulnerando los derechos de la minoría homosexual, sino que esclarece bajo unas definiciones claras lo que el Estado y la sociedad entienden por dicha palabra y bajo cuáles condiciones este se puede generar, ya que su fin es formar el núcleo familiar y procrear, lo que únicamente se genera bajo la unión de sexos opuestos. Tenemos que tener en cuenta que esta discusión álgida despierta mucha sensibilidad en el público. El artículo 14 de la Ley 1098/2006 establece que la responsabilidad parental es una responsabilidad compartida y solidaria entre padre y madre explícitamente. Por consiguiente, las familias homosexuales no entran en la categoría establecida por la ley para la adopción. ¿Qué estamos tratando en este entonces? Estamos teniendo entre manos un concepto jurídico que rige los efectos y las características para una particularidad, es decir, unos sujetos específicos, y genera sus efectos. Se debe tener en cuenta que hay una falencia constitucional, una clase de vacío jurídico que no se puede llenar a la ligera por presiones sociales. Más adelante iremos solucionando en tal discusión. Gracias, Sergio. Sara, ¿qué opina al respecto de la interpretación que se le debe dar a estos artículos? Como muchas personas ya han dicho, y parte de la sentencia es que la palabra entre no está escrita ni en la Constitución ni en el Código Civil, y los argumentos a favor es que se supone que la Constitución debe perdurar en el tiempo y por lo tanto en algunas se debería que la Constitución sea no ambigua sino abierta a los cambios sociales que hay en la sociedad. Se supone que debe perdurar y debe acoplarse a la sociedad que está en el momento. Pues claramente el matrimonio homosexual no se tuvo en cuenta por parte de la constituyente en ese momento, ya que no está explícito, pero sí deja interpretación al no decir la palabra entre, porque no dice entre hombre y mujer, sino decisión libre de un hombre y de una mujer. Sí se podría incorporar según el contexto social en el que estamos viviendo y las situaciones que hay, que sí se permite el matrimonio homosexual. Bueno, señor Sergio, ¿tiene algo que decir al respecto? Pues para complementar y no tratar de mostrar unos matices totalmente opuestos, aprovecho la oportunidad para manifestar que no se trata de encontrar blancos y negros en la discusión, sino simplemente buscar un marco jurídico, es decir, el marco jurídico más adecuado para las condiciones específicas. Tenemos que tener en cuenta que cuando se creó la constituyente y esta definición jurídica de matrimonio, habían unas condiciones permeadas altamente por concepciones eclesiásticas, conservadoras y un tanto estrictas en tanto a la sexualidad. Es decir, que muchas concepciones arcaicas tenían sus repercusiones en la vida no solo cultural, sino jurídica. Con los ires y venires de los años hemos podido apreciar el empoderamiento de las minorías y gracias a la democracia el reconocimiento por parte del derecho a las mismas. Hay que tener en cuenta que el derecho es un producto de la sociedad y también es una herramienta para evitar que la sociedad no se estanque en concepciones prejuiciosas como las que estamos evidenciando,
Sin embargo, como Sara muy bien lo ha dicho, se puede interpretar que puede ser entre hombres y mujeres, pero hay que tener en cuenta que muchos de los efectos jurídicos que se han establecido no solo en el Código Civil o en la Constitución Política, también el Código Penal, el Código de Infancia y la Adolescencia, el régimen del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hay que cambiar todo un marco jurídico para tratar de embutir en este y cambiar todo el precedente a los homosexuales, cuando hay que tener en cuenta que hay unas especificaciones necesarias para abrir un nuevo marco jurídico. En esto quería reiterar precisamente es que también se ha debatido, tanto a favor como en contra, que las instituciones de matrimonio, como se ha dicho, para parejas heterosexuales, tienen los mismos derechos. La Corte ha dado los mismos derechos a las parejas homosexuales bajo la figura de la unión marital de hecho. Se entra en debate si se deben mantener esas dos figuras separadas o si por el contrario, que es lo que se está buscando y los demandantes están a favor, es de incluir a los homosexuales bajo la figura del matrimonio y no simplemente dejar una restricción de que solamente pueden acceder a esta sociedad por la unión. Abogada Sara, ¿qué piensa al respecto? Bueno, pues en este caso se tiene en cuenta que se podría estar violando el derecho a la igualdad. De acuerdo a lo que Sergio acaba de decir de un marco jurídico diferente, las parejas homosexuales no quieren ser tratadas como diferentes. Esa es la discusión que se tiene. Ellos no consideran que la orientación sexual deba ser un criterio de diferenciación que los afecte en todos sus ámbitos de vida. También se podría decir que se viola el derecho a la igualdad, ya que como las parejas heterosexuales pueden tener los accesos A pensión, a derechos patrimoniales, pueden adoptar, tienen varias formas de establecer su relación con su pareja y garantías inmediatas. Las parejas homosexuales solo pueden formalizar su relación por medio de la unión marital de hecho y deben estar juntos por el periodo de 2 años como mínimo. Sí, eso mismo se discute porque hay una desigualdad entre heterosexuales y homosexuales respecto a las condiciones que se tienen. Pues si bien el matrimonio, los efectos son inmediatos, matrimonio civil, sin referirnos materia católica. Por otro lado, la unión marital de hecho tiene entre sus requisitos como un mínimo de convivencia de 2 años, a los cuales las parejas homosexuales no tienen posibilidad de acceder a otras figuras, sino simplemente están condicionados a permanecer durante 2 años simplemente por su condición de parejas homosexuales. ¿Qué piensa al respecto, señor Sergio? Bueno, evidentemente sí estamos frente a una clase de vacío y abandono por parte del sistema jurídico a las parejas homosexuales, porque por más que se pretenda una visión progresista de la situación, no podemos dejar de un lado que las parejas se encuentran en una situación de indefensión. Podríamos llegar a alegar en contraposición a lo que ustedes acaban de exponer, que la pareja homosexual siempre va a tener un salvamento si estamos hablando de una enfermedad terminal en cuanto al testamento dirigido a la pareja antes de cumplir los 2 años, pero no podemos dejar de lado que sí se encuentran en una posición de indefensión. A eso mismo queríamos acudir y es la posición de las parejas homosexuales al decir que en un caso fortuito de no haber cumplido los 2 años, sino poniendo un ejemplo que una de las parejas muera antes de cumplir lo establecido, la otra pareja no tiene una relación civil, no tiene una relación jurídica que la respalde las garantías porque simplemente el tiempo estipulado no se cumplió, a comparación de el derecho que tienen las parejas heterosexuales de surtir efectos inmediatamente con la figura del matrimonio. Entonces, se ha discutido que existe una desigualdad, una violación al derecho de igualdad. Con esta figura se hace una diferencia solamente por su condición sexual y tampoco se tiene en cuenta que la orientación sexual es una característica inherente de la persona humana, lo que violaría el derecho al libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué piensan al respecto? Antes que entrar a confundir las cosas, tenemos que la vacatio de 2 años es una manera de asegurar, primero que todo, nos vamos a referir a la unión marital de hecho. Los 2 años es una manera de asegurar a la pareja, asegurar el patrimonio y las garantías que se le otorgan a la pareja hereditaria, y también una manera en contraposición de la familia o de los otros interesados en el patrimonio o las garantías que pueda prestar la muerte de la pareja. Ahora sí encontramos un problema en cuanto a diferencias, en cuanto a posiciones de indefensión por parte del homosexual, porque no tiene la misma posibilidad del heterosexual de configurar el matrimonio. Ahí volvemos a mi primera idea de crear un marco jurídico específico para los homosexuales, porque es que la abogada Sara acaba de hablar del derecho de igualdad, entonces tenemos que hablar de una manera muy clara y concisa de que el derecho de igualdad se imparte entre iguales. La Corte hace una comparación entre las relaciones homosexuales y heterosexuales
lo hace desde una óptica centrada en el interés particular y en los derechos particulares de los miembros de estas uniones. Es decir, se centra en los intereses particulares de cada individuo. Si nos ponemos a pensar, cada individuo tiene sus propios derechos individuales, pero cuando los consideramos en grupo, tenemos que considerar un marco distinto porque no conseguimos las mismas capacidades y facultades. Entonces, reitero con la propuesta del nuevo marco jurídico, en tanto que primero ayudaría a agilizar los procesos judiciales maritales en el país. Tenemos en cuenta que Colombia se encuentra en una posición de reabastecimiento en cuanto a procesos judiciales. Ahora tendríamos que estar cambiando el sistema jurídico establecido para las parejas heterosexuales y tratar de añadir y crear ficciones jurídicas, una nueva condición, un nuevo ámbito jurídico para las parejas homosexuales. Pero en esto tengo una duda, Sergio. ¿Por qué se tendría que constituir un nuevo marco jurídico cuando simplemente se podría expandir la interpretación como familia y como pareja, no solo a hombre y mujer, sino a parejas homosexuales, sin caer otra vez en la ambigüedad y en el debate que estamos teniendo de tener dos posturas diferentes por el hecho de tener una orientación sexual diferente? Entonces entiendo el punto, pero también quisiera saber qué garantías adicionales deberían tener las parejas homosexuales, porque no veo algún... Tenemos que tener en cuenta no solo el ámbito jurídico, sino el ámbito social, el cual se enfrentan los homosexuales. Vamos a evidenciar muchos choques a los que se van a enfrentar las parejas homosexuales. Vámonos a la práctica, no tenemos que poner tantos casos tan específicos. Cuando la pareja homosexual desea ir a una notaría y ejecutar su unión marital, de hecho, encontramos que los notarios tienen la capacidad, mediante la objeción de conciencia y su autonomía, de denegar la acción, y la pareja se vería obligada a dirigirse a otra notaría. Lo mismo pasaría con los jueces o todo ente que tenga en su facultad la objeción de conciencia. ¿Qué estamos experimentando acá? Que si nosotros, bajo el hipotético caso de embutir los homosexuales en los derechos de los heterosexuales en la figura jurídica del matrimonio, estamos de una manera contraviniendo contra los derechos de igualdad, porque la función del sistema jurídico es prever las posibles vicisitudes que la sociedad les puede presentar. Tenemos que tener en cuenta que siempre debe haber un proceso paulatino. Traigo a colación el caso de las mujeres. Las mujeres históricamente se han visto discriminadas en tanto a sus condiciones. Estamos evidenciando entonces una discriminación con base en el género. Los efectos de esto serían catastróficos si no hubiera un marco jurídico pro de la defensa de los derechos de la mujer. Paulatinamente, este campo jurídico se extinguirá cuando los estatus sociales demuestren que hay una equivalencia entre hombre y mujer. Eso es lo que se pretende con los homosexuales. ¿Qué problema hay con que el sistema jurídico busque la manera más eficaz y completa de subsanar todas las posibles vicisitudes y problemas que puedan enfrentar en la sociedad, tratando de coaccionar a todo aquel que quiera poner un pero o un contra al libre accionar de los homosexuales? Porque, repito, si se meten a los homosexuales bajo los derechos de los heterosexuales en la figura jurídica del matrimonio, estos corren altos riesgos de repudio, rechazo e inclusive de seguir teniendo muchos problemas en cuanto a trámites. Hablamos de la objeción de conciencia. Pero entonces todos los grupos marginados, absolutamente todos, necesitarían un marco diferente, y no es cierto. O sea, me mencionaste a la mujer y me has mencionado, pero ¿qué otro grupo tiene su propio marco que se necesite? O sea, hay demasiados grupos marginados, todos, absolutamente todos tienen su propio marco aparte que sea necesario para que ellos puedan. Todos los grupos marginados lo tienen. Sí, no tenemos que caer en el vacío y empezar a comparar, pero podemos hablar de las víctimas, podemos hablar de las negritudes. Pero en este tema y respecto al matrimonio, ¿las negritudes y los indígenas tienen un marco diferente para el matrimonio? Tienen un marco diferente para las necesidades que ellos demandan ante la Corte Constitucional. Y en el tema de matrimonios, ¿cuáles son las necesidades adicionales que se tienen? Solo con la figura del matrimonio. ¿Tú consideras que se debería hacer un marco no solo para el matrimonio, sino para cualquier otro aspecto de la vida de un homosexual? No necesariamente, pero tenemos que esclarecer que cuando la sociedad demanda y puede llegar a presentar múltiples vicisitudes frente a los derechos que se piensan proteger, el Estado no tiene que crear sentencias y proferir fallos a favor de los mismos cuando se tiene que crear un marco jurídico, porque es mucho lo que se tiene que tratar. No es solo el matrimonio y los derechos que este conlleva, sino es la manera de garantizarle a la pareja que no va a ser repudiada ni discriminada de ninguna manera. Eso no está cubierto en el marco del matrimonio homosexual, porque en
este marco del matrimonio, en esta figura jurídica, en ningún ápice habla de la protección a los homosexuales, solo se les incluye. Por lo mismo y tanto, no es que a todo lo que aparezca se le va a crear un marco jurídico especial. Este tema lo vamos a dejar que lo conciba y que se discuta en la Corte Constitucional. Estamos pues a esperas de la nueva sentencia, a ver qué se dice al respecto. Otro de los temas que voy a tocar es cómo ustedes como abogados, como magistrados, cuáles van a ser las tensiones sociales respecto al tema. Pues se ha dicho que de los puntos en contra es que la figura del matrimonio homosexual es antinatural, cambia las leyes biológicas que se han tenido por tradición, y pues uno de los debates que no entraremos en materia en esta sesión es el fin de procrear, en el cual se dice que una pareja, que no existe un matrimonio de parejas homosexuales porque no pueden procrear. Entonces, ¿cuáles creen que serían las tensiones y cómo se podrían remediar bajo la sentencia que esperamos salga en pocos días respecto al tema? Bueno, pues antes que nada hay que diferenciar parte de lo que usted acaba de decir, Natalia, y es que una cosa es el derecho a procrear y los efectos que tiene en la sociedad, y otra cosa son los problemas que podría acarrear dar tales derechos de matrimonio a los homosexuales. En ese caso ya lo hemos nombrado varias veces, que es la negativa frente de los entes públicos mediante la objeción de conciencia. También tenemos que tener en cuenta que ahí es necesario, no tanto en pro de garantizar derechos, sino una sociedad sana, educar a la sociedad, y la mejor manera que pueda hacer el derecho es crear un marco jurídico preestablecido que garantice a la pareja que no va a sufrir ninguna clase de contravención por clase de prejuicio. Entonces, eso es lo que se pretende establecer. Entonces, para concluir, las parejas del mismo sexo tendrán en este sentido que acogerse a otra institución diferente al matrimonio, que no solo reconozca sus cualidades y derechos, sino que asemeje sus características y formalice sus relaciones. Por otro lado, considero que no por deseo de la sociedad las instituciones se deben acoplar a algunos caprichos que tenga la sociedad. Es decir, yo considero que en el momento en el que se demuestre que sí es posible un matrimonio igualitario y que a pesar de las diferencias que puede tener, las finalidades del matrimonio sí se pueden materializar en el matrimonio homosexual, y esto es algo que esto debe ser un cambio social, y desde el momento en el que la sociedad vea que sí es posible, ahí va a haber un cambio de pensamiento. Es decir, no pienso que sea posible que se permita el matrimonio solo cuando la sociedad lo acepte, sino que se trate de hacer el cambio para que la sociedad vea cuál es el resultado y que sí puede ser bueno. Gracias. Bueno, gracias por su compañía. Esperamos la sentencia, esperar el fallo y qué impacto va a tener en la sociedad el de aprobar o no el matrimonio homosexual. Gracias por acompañarnos en este día. Los esperamos en la próxima sesión, el cual tendremos como tema las corridas de toros, derecho animal o derecho a la cultura. Los esperamos en una próxima emisión.